Funcionarios del gobierno de Donald Trump lanzaron fuertes, directas y contundentes amenazas a Nicolás Maduro y sus secuaces, advirtiéndoles que no se confíen y que no anticipen las medidas que puede tomar el gobierno norteamericano para sacarlos del poder, no solamente a su régimen, sino también a la dictadura de Nicaragua, así como la de Cuba. Haciendo alusión quizás a lo sucedido con el segundo de Irán, Qasem Soleimani, a quien Donald Trump ordenó eliminar, los funcionarios aseguraron que Trump está decidido a terminar con las dictaduras de nuestro hemisferio. Todo esto dentro del marco de las felicitaciones a Juan Guaidó por su reelección como presidente de la Asamblea y presidente interino de Venezuela. I want to thank and congratulate Juan Guaidó on his re-election as the President of Venezuelan National Assembly, a legitimate re-election by a quorum of 100 deputies. The Maduro regime's campaign of arrests, intimidation, and bribery could not derail Venezuelan democracy, nor could its use of military forces to physically bar the National Assembly from accessing the Parliament building. I applaud how Venezuela's political parties came together to support Guaidó's re-election. The United States will continue to support President Guaidó and the Venezuelan people, and we will continue to rally all other freedom-loving nations across the globe to do that same thing. We support the Venezuelan people because we believe the Western Hemisphere should be a hemisphere with freedom everywhere. I also want to highlight the work of the OAS, which has been an instrumental tool in moving the region in that direction. It's an example of truly outstanding, effective multilateralism. Secretary General Luis Almagro is the leader we need for the OAS to continue proactively addressing the central challenges facing the region, promoting democracy, upholding human rights, advancing security, and fostering economic development throughout it. I have more to say about the OAS and the multilateral reform in the coming weeks. Thanks and good afternoon. Yesterday, Juan Guaidó was re-elected President of Venezuela's National Assembly with 100 votes. Not only a clear majority of the 167-member legislature, but also obviously a quorum. We congratulate him. As you recall, we have been warning about the Maduro dictatorship's efforts to steal the vote through bribery, jailings, and intimidation. More than 30 deputies are in hiding, in prison, or in exile. Others were bought. And yet, this brutal and corrupt campaign failed. Obviously, if the regime had had the votes, it would not have ordered soldiers to keep elected deputies out of the National Assembly. In shameful scenes you've probably all seen in videos. Those actions have been condemned and rejected by countries all over the world. The new foreign minister of Argentina said, quote, "To impede by force the functioning of the Legislative Assembly is to condemn oneself to international isolation." And Argentina called the regime's actions, quote, "unacceptable." Mexico said, quote, "The legitimate functioning of the legislative power is inviolable in democracies." Brazil said it would, quote, "would not recognize any result of this violence and affront to democracy." The Lima Group, Latin American countries plus Canada, congratulated Guaidó on his re-election and said it, quote, "condemns the use of force and intimidation tactics against members of the National Assembly and condemns, quote, the systematic violations of human rights committed by the illegitimate and dictatorial regime of Nicolas Maduro." The EU said it, quote, "continues to recognize Juan Guaidó as the legitimate president of the National Assembly." We look forward to working this year with Juan Guaidó, with the firm majority of the Venezuelan parliament, who continue to support democracy, with Venezuela's democratic political parties, and with the millions of Venezuelans who want the dictatorship to end. We applaud Guaidó's decision to
leave the leadership of the Voluntad Popular Party and to work instead on building a broad alliance of civil society groups, NGOs, trade unions, and all Venezuelans who want the end of a dictatorship that has brought economic ruin and oppression. We look forward as well to working with democracies around the world in support of democracy in Venezuela. This is a struggle against a regime that, as we saw yesterday, will do anything to prevent the return of democracy. So we will be asking democratic parties and governments and NGOs to step up and do more in support of democrats and democratic institutions in Venezuela. The United States will also be doing more in support of the National Assembly and its legitimate leadership and of the Venezuelan people's efforts through greater pressure on the dictatorship and its leaders and supporters inside and outside of Venezuela, and more direct help to the forces of freedom there. We have no doubt that Venezuelans will win their struggle and return their country to democracy. Juan Guaidó es el presidente constitucional y para todos que respetan la Constitución en Venezuela está muy claro que constitucionalmente el presidente interino es Juan Guaidó. El mundo civilizado, 60 países reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino y tiene el fuerte apoyo de los Estados Unidos. Obviamente se le impidió el ingreso, obviamente hubo un intento de un golpe parlamentario, de un golpe totalitario. Aquí hay un afán de parte de Nicolás Maduro de convertir su régimen en un régimen completamente totalitario, un control totalitario, algo que es inaceptable aquí en el hemisferio occidental, inaceptable para el siglo XXI, algo que es condenable por toda la región, en Europa y en otros países, hasta países que han estado un poco más moderados hacia lo que es Venezuela, como el gobierno argentino y mexicano, han reconocido que esto ha sido un intento de un golpe totalitario por parte de Nicolás Maduro, un acto desesperado y obviamente van a fracasar en ese intento de desesperación. No reconocemos a Luis Parra, lo que sabemos de Luis Parra es que es una persona que está bajo especulación sobre actos corruptos. Lo que hemos visto en parte de Venezuela y con estos diputados es que Nicolás Maduro y algunos de sus suplentes han intentado pagar y corromper a los diferentes miembros de la Asamblea Nacional. Algunos de ellos tenemos indicaciones que Luis Parra podría ser uno de ellos. Así que obviamente aquí lo que hay es una nubosidad de actos corruptos y de actores corruptos de Nicolás Maduro y su entorno. Obviamente lo que Nicolás Maduro ha hecho bajo este intento de control totalitario, de este golpe parlamentario, es unir más a la oposición de lo que ya estaba unida en el último año, algo espectacular, y unir más a la opinión internacional, la comunidad internacional. Aquí todas las primeras páginas de los periódicos han mostrado este golpe fallido por parte de Nicolás Maduro y ha unido más lo que es la oposición doméstica en Venezuela y lo que es la voz de la comunidad internacional que cualquier acto que pueda llevar a cabo Nicolás Maduro durante el último año. Así que él mismo ha sido, en su acto de desesperación, su peor propio enemigo. Hemos visto la coalición internacional a favor de la democracia más grande desde la Segunda Guerra Mundial, lo que hemos visto una oposición reforzada en Venezuela bajo el liderazgo de Juan Guaidó, con un liderazgo siendo la persona más popular. Todas las encuestas dadas, sea por quien sea, lo muestran como la persona más popular en Venezuela. Y por parte de la política norteamericana hemos visto que los recursos de Nicolás Maduro se han limitado dramáticamente. Habrán más medidas. Obviamente, como hemos visto en muchas ocasiones con esta administración y este presidente, el factor sorpresa es algo muy importante, de suma importancia. Ha sido lo que ha hecho a esta administración tan efectiva en su política exterior, en su batalla contra diferentes tiranías y contra diferentes terroristas, etcétera. Nuevamente nosotros no vamos ni predecir ni anticipar las medidas que se van a tomar, lo que nuevamente no le aconsejo a ningún tirano, incluyendo a Nicolás Maduro, que piense que sabe cómo piensa el presidente, que sabe qué medidas podría tomar el presidente o que quisiera anticipar o predecir qué podría hacer el presidente, porque como han mostrado, nunca muestra sus cartas sobre la mesa. Algo que se ha aprendido y creo que es una lección muy grande para todo el mundo y que todos los tiranos del mundo tienen que haber aprendido de este presidente, el presidente Donald Trump, es que nunca intentar anticipar ni predecir
cuáles medidas se van a tomar. A este presidente no se le puede predecir en ese sentido, y yo, si soy Nicolás Maduro y su entorno, estoy muy inseguro de qué medidas se pueden tomar en su contra. No subestimemos la capacidad, la imaginación que tenemos para presionar a estos gobiernos, sea el gobierno cubano, sea el régimen de Nicolás Maduro, y no, nuevamente, no anticipemos las medidas, ni pensemos que podemos anticipar las medidas que pueda tomar el presidente para poder traerle la democracia, no solamente a Venezuela, pero también a Nicaragua y a Cuba.